Este libro fue el libro que nos hizo familiar el nombre de un joven profesor de historia británico, de Hugh Thomas, profesor de la Universidad de Reading, que hoy es nuestro invitado, y nos causa una gran ilusión tener aquí al autor de una de las historias más interesantes acerca de la Guerra Civil Española. Hugh Thomas ha publicado recientemente otra obra monumental en 3 volúmenes dedicada a Cuba y su lucha por la libertad. Bienvenido, Mr. Thomas. Sabemos que usted, como buen hispanófilo, conoce el país, conoce a la gente, conoce bastante nuestro idioma, y tengo la esperanza de que vamos a poder mantener una conversación abierta sobre una serie de temas. Usted sabe el impacto que su libro ha causado, ha sido un bestseller mundial, está traducido no sé si a 8 o 9 idiomas, y muchísimos españoles lo hemos leído. Naturalmente que hay muchas gentes que no están de acuerdo con las teorías contenidas en su historia de la Guerra Civil Española, pero hay otras muchas gentes que estiman que usted ha hecho una labor de una gran imparcialidad y de una gran honestidad. Pero quisiéramos sobre todo saber por qué este muchacho británico, usted nació el año 1931 y cuando estalla la Guerra Civil Española estaba usted por lo tanto entre los 4 y los 5, ¿por qué un joven británico se interesa por el problema de la contienda civil española? Bueno, señor Soler, es un placer ser aquí con ustedes. Es difícil dar la respuesta, pero creo que quizá la cosa importante es que he visitado España en el año 1955 y he comenzado a pensar cómo es posible una guerra civil aquí en un país como este. Y por eso he comenzado a hacer un estudio sobre la guerra. ¿Se plantea usted, al conocernos y al conocer España, en una visita muy larga o muy corta? Corta. ¿Se plantea usted cómo es posible que nosotros, que parecemos una gente cordial y amistosa, claro, somos capaces de enzarzarnos en una guerra fratricida? Sí. Y a partir de ese momento usted empieza a investigar, sí, a inquirir, a reunir el material documental necesario. Sí. Pero vamos a ir más atrás todavía. Vamos a saber quién es este Hugh Thomas que se interesa por nosotros. Usted nace en Inglaterra. Sí, ¿cómo no? ¿Sus padres habían nacido también en Inglaterra? No, mi madre en India. Su madre en la India. Y su padre estaba al servicio... colonial. En el servicio colonial. Sí. De modo que estaba más fuera de Inglaterra que en la metrópoli. Sí, él ha pasado toda su vida en África. Toda su vida en África. En el imperio. En el imperio. De modo que el padre inglés y en el servicio colonial, la madre india. Sí, ha venido de India. Mi abuelo fue pintor, pero en India. Un gran pintor de la India. No, pintor no. Un pintor. Fracasado. De modo que usted es un hijo del imperio sin duda alguna. Se puede decir. Se puede decir. De ese imperio que ya no existe, que estamos en la época de la destrucción de los imperios. Los imperios parece que se vienen abajo uno detrás de otro con estrépito. ¿Cómo ha sentido usted como inglés la caída, la pérdida, la desaparición de ese enorme imperio? ¿Lo ha sentido con dolor o le ha parecido a usted...? Para mí personalmente, sí, no, con un placer. Con placer. Sí, yo he pensado que era esencial y necesario y era una cosa positiva para los países de África y Asia también a la época, pero ahora no estoy exactamente de acuerdo porque los países nuevos sí, han fracasado también.
De modo que usted pensó en aquel momento que era la hora de que los nuevos países vivieran en libertad. Sí, sí. Pero ahora, después de los primeros años de tanteos en busca de la propia identidad de cada uno de esos países, usted tiene sus dudas. Ahora sí, pero no creo que era posible continuar el imperio británico, ni el imperio francés, no, ni el imperio español, no. El imperio español estaba ya liquidado antes de la liquidación del imperio inglés. Sí, pero estamos los ingleses más o menos a la época de la generación de 98. Ajá. Ahora sí. somos quizás 50 años detrás de usted. Exactamente. En algunas maneras. Profesor Thomas, ese muchacho que nace en Inglaterra estudia también en Inglaterra, sí, ese muchacho, Mr. Thomas, estudia en Inglaterra, estudió en Cambridge, ¿no? Sí. En Cambridge, que es... También en París. En París también. ¿Y tuvo usted desde siempre una vocación, digamos, europeísta o se sintió de los ingleses aislados, de los que buscan... Siempre no, pero después, el año... más o menos el año 60, sí. 61, 62. Ajá. En esos años usted creyó que Inglaterra tenía que integrarse positivamente en Europa. Sí, absolutamente. ¿Y sigue usted pensando que lo que mejor que puede suceder es una federación de los países europeos? Sí, pero a este momento era muy... difícil entrar en el mercado común, como usted sabe. Sí. Pero ahora sí, soy federalista. Ahora es usted federalista. Sí. Hubo una época en que a Inglaterra le costó muchísimo, ciertamente, romper esas barreras del grupo de los 6, que más tarde fue el grupo de los 9. Sí, pero el grupo de los 6 fue el grupo francés. El grupo francés. Bien. ¿Usted estudió ya desde niño, sintió ya vocación por la historia? Sí. Siempre. Pero el domingo no, pero historia sí. ¿Qué sabía usted antes de venir a España, su primer viaje? ¿Qué sabía usted de nosotros? ¿Qué le parecíamos? ¿Qué idea, qué imagen, qué cliché mental tenía usted de España? Antes mi primera visita. Antes, sí, por favor. El enemigo del siglo... de los siglos pasados. El enemigo de la Armada Invencible. Sí, sí, seguramente. Está muy vivo ese recuerdo en Inglaterra. Sí, existe siempre. Siempre. Como aquí la memoria de Inglaterra de esos siglos existe. Pero menos, aquí somos un país con muy poca memoria histórica. No, creo que no. No, los españoles olvidamos muy deprisa. Yo no creo. ¿No? No. Bueno, entonces viene usted en un viaje a España, la conoce, ve usted cómo somos nosotros, piensa usted que el carácter, que la manera de ser del español fue una de las causas determinantes de nuestra tragedia, de nuestra contienda civil. Es siempre muy difícil hacer un juicio sobre una nación de tipo características nacionales. No creo que se puede explicar todo, seguramente. Evidentemente. Pero hay algunos historiadores y algunos críticos y algunos estudiosos del país que lo atribuyen todo a la peculiar idiosincrasia de nuestra raza. Usted veo que no está en esa línea. No, no creo en la palabra raza. Ajá. De ninguna manera. De ninguna manera. No. No hay, pero hay unas peculiaridades típicas de cada comunidad étnica, de cada país. Sí, pero... País, bien. Pero Cataluña es, por ejemplo, un país muy europeo, de todas maneras. Castilla también tiene algunas relaciones con el sistema feudal de la Europa en general. No, yo creo que no se puede explicar. Por ejemplo, ustedes han comenzado a hacer en las épocas pasadas
una idea de democracia, por ejemplo, en los siglos XIV, XV, mucho antes, por ejemplo, que Francia o Alemania. De manera que usted cree que las primeras semillas de la democracia son españolas. Hay historiadores que piensan que sí. Y seguramente la idea de elegir un consejo comunal, sí, en los siglos XIV, XIII, comenzaron aquí, seguramente. Vamos a ver, señor Thomas, entonces, si no ha sido un problema de carácter, un problema de nuestra idiosincrasia, ¿cuál cree usted que es la causa históricamente contemplada, con perspectiva, con distancia, con lejanía? ¿Cuál es la causa determinante de la guerra española, desde su punto de vista de historiador? No hay una única causa, muchos causas de clase, causas de regiones, también todo el problema de la posición de la Iglesia en la vida española. Es una mezcla de causas. Es un entramado de sí, cosas. Seguramente. Sí. Y no se puede decir, hay una causa. Hay una serie de historiadores, y por cierto que los anglosajones se han distinguido precisamente por su interés hacia el tema de la guerra española, que han entendido que nuestra guerra no fue más que un hecho histórico antecedente de la guerra que vino después, es decir, algo así como el aperitivo o el prólogo, por decirlo de una manera más rigurosa, el prólogo de la guerra mundial. ¿Usted cree que están ambos acontecimientos relacionados? No, la guerra civil era seguramente una cosa española, sui generis, sí, pero durante la guerra ha comenzado a ser una crisis internacional y era una especie de internacionalización de la guerra, porque la guerra civil ha comenzado a una época de crisis internacional. Del año 36 fue un momento muy difícil en el conjunto general de Europa. Entonces, ¿a usted le parece que lo que ocurrió es que lo que empezó siendo un conflicto puramente nacional se fue internacionalizando y las posiciones en crisis fueron tomando también, en fin, sus puntos, sus cabezas de puente en el conflicto? Sí, de acuerdo. Señor Thomas, le ha sido muy difícil, muy costoso. ¿Cómo ha superado usted los problemas de acopiar documentación para elaborar esta historia suya sobre nuestra guerra? Fue complejo, difícil. Además había un riesgo de encontrar gentes que le informaran a usted con parcialidad. Claro. Y de hecho casi todos le habrán dado su versión personal según el ángulo donde estuviera situado. Yo he hecho otra edición más completa, quizás más buena, que quiero que posiblemente sea editado en este año. Aquí en España, la nueva edición suya. Espero que sí. Más ampliada y más ampliada, más bien hecho. Más documentada. Más bien hecho. Más bien hecha. Pero no demasiado larga. De cualquier manera, hay algún historiador español, me parece que Tuñón de Lara, que dice que acaso lo más frágil que tiene su obra es una cierta debilidad de información en la España anterior al año 31. ¿Cree usted que puede ser cierto eso? Posiblemente, pero que es un libro sobre la guerra civil, que ha comenzado en el año 36. Por eso, lo que ha pasado antes del 31 es importante, pero no es la cosa el más importante. Usted ha vivido una guerra, ha vivido la guerra mundial, usted ha vivido la guerra como un inglés, es decir, soportando los golpes y siendo yunque cuando venían las oleadas de aviones de la Luftwaffe y cuando llegó el momento de ser martillo asestando golpes al adversario.
Yo quisiera saber si esa experiencia suya de niño, porque era usted un muchacho todavía, dejó en usted alguna secuela, algún trauma. ¿Trauma? No. No, ninguno. No, era un momento magnífico para nosotros. Estupendo, se sentían llenos de fe, estupendo, de fe, sí, porque no era una guerra como la guerra mundial anterior. Era una guerra de movimiento. Nosotros, los ingleses, han sufrido mucho menos que todos los otros países de Europa, ¿cierto? Los alemanes incluidos. Y también la figura de Churchill ha jugado un papel muy importante en nuestra psicología. Churchill logró con sus discursos inflamarles a ustedes. Sí. Y los ingleses formaron una piedra, era un bloque monolítico, dispuestos a resistir lo que fuera, con una fe increíble, asombrosa. Desde el punto de vista de un alumno de escuela, sí. Churchill estuve un hombre sin ejemplar. Ejemplar. Sí. Ahora se puede hablar un poco más críticamente sobre Churchill. Sobre muchas maneras, pero ahora, pero a este momento no. En ese momento fue un líder sobre el que todo el país estuvo tras él. No, todo el país no. Sí, seguramente. Hoy ya no. Hoy. No, porque hay una escuela de historiadores ¿sí? que piensa que Churchill era demasiado favorable a Stalin, demasiado hecho algunos errores de estrategia, que hecho discursos demagógicos sin importancia y sin comprensión de las cosas de la guerra, de todo, pero y también ha tomado algunas decisiones durante la guerra, seguramente malas, pero se puede decir que era el líder de la Gran Bretaña más importante del siglo. Y no deja de ser curioso que siendo el líder más importante del siglo en la Gran Bretaña, el héroe, el caudillo de los ingleses en esa batalla tremenda por la supervivencia, lo estén ustedes mirando ahora fríamente, haciendo la disección y estableciendo también cuáles eran sus errores. ¿Usted cree que esa es una misión del historiador? Sí. Ver lo bueno y lo malo sí. de los grandes hombres. Churchill era un hombre muy agradable, con mucho humor. Que seguramente sus chistes pueden sobrevivir, puede sobrevivir sus chistes a su propia historia. Sí. A su propia historia. Muy bien, señor Thomas. Los años han ido pasando, usted ha venido muchas más veces por aquí, ha ido viendo cómo iban evolucionando las cosas en el país. Sabe usted que estamos viviendo una época de transición y de cambio hacia lo que se ha llamado una nueva sociedad. Yo quisiera saber cómo ve usted desde Inglaterra y desde su perspectiva de amigo y de historiador de España, cómo ve usted el momento presente, si cree que están las cosas más o menos tomando un sesgo favorable y positivo, si cree usted que la evolución, la reforma dentro de la continuidad es válida y positiva y posible. ¿Cuál es su opinión? Espero que es posible que España puede entrar en el mercado común en los años que vienen. Y por eso seguramente será necesario que España puede ser un país democrático, seguramente con todo lo que eso significa y comporta. ¿Y usted cree que todos los ingleses piensan como usted y desean lo mismo? No, seguramente no. En general los ingleses son dudosos. Sí. Son muy escépticos con respecto. No, porque los anglosajones quizás son siempre un poco dudosos sobre la experiencia latina y sobre la idea de una entrada nueva en otro país
latina en el mercado común, posiblemente. En Inglaterra han tenido ustedes hombres muy importantes, por supuesto los siguen teniendo. Ha habido ejemplares extraordinarios de líderes y de políticos. Yo me voy a permitir ahora hacer algo que a lo mejor a usted le parece indiscreto, pero yo pienso que a nuestros amables espectadores les gustaría situarle a usted un poco en el tablero de la situación política. Usted, si no es indiscreto, está más cerca de los conservadores o de los laboristas en su país. Yo personalmente. Sí. ¿Los liberales? Sí. ¿O los conservadores? Eso es, liberales No, y conservadores. en general he votado siempre por las laboristas. Ajá. Pero salvo las elecciones últimas, cuando yo he votado contra las laboristas porque el gobierno laborista ha parecido muy negativa desde el punto de vista europeo. De modo que usted tiene una predilección ideológica hacia los laboristas evidente, pero cuando considera que los laboristas no están en el buen camino, usted vota contra ellos porque usted vota siempre con arreglo a su conciencia. Soy en algunas maneras independiente. Creo en la idea de planificación de la sociedad, pues soy un poco socialista. Pero también creo en la necesidad de conservar lo que existe del pasado, y por eso soy conservador, y soy muy demócrata, y por eso tengo algunas gotas liberales. Y por eso soy, en general, yo puedo ver la punto de vista de todos los partidos nuestros, pero en general soy miembro de la sección derechista del Partido Laborista, en general. O sea que está usted en el laborismo, en la derecha del laborismo. Sí. Ajá. Es una posición muy fácil. Sí. Thank you, Mr. Thomas. Vamos a hablar ahora de la última obra que conocemos de usted. Bueno, antes de la Guerra Civil Española usted había escrito unas novelas, me parece, más que tratados históricos. Sí. Había empezado por narración. Sí. Después el primer libro importante, el que le hace a usted conocido en todo el mundo, es la Guerra Civil Española. Y finalmente nos ha dado usted este volumen impresionante de 3 tomos sobre Cuba. ¿Cómo nació en usted el propósito de estudiar el fenómeno de la Revolución Cubana? Bueno, señor Soler, yo he visitado a Cuba en el año 61 y para escribir un estudio sencillo y corto sobre la Revolución Cubana, pero he pensado que era demasiado difícil hacer un estudio corto. Por eso he hecho un estudio largo, tratando sobre todo sobre los orígenes de la revolución y sobre la historia de Cuba hasta Castro. O sea que se remonta usted a los tiempos del Imperio Español, de la Cuba colonia española, a los tiempos de José Martí, después pasa usted vemos aquí por Batista, y en el último tomo aparece la figura de Fidel en la portada. Está muy claro. ¿Y qué es la opinión que tiene usted? ¿Qué opinión tiene usted acerca de esta lucha del pueblo cubano por su libertad? Después de haberlo estudiado en un segmento tan complejo y tan importante de su historia, ¿su conclusión cuál es en pocas palabras? Porque habrá que leerse los 3 libros, por supuesto. Yo he terminado el libro hace 5 años. En general, sobre la revolución o sobre la historia. Primero, sobre la revolución. Sobre la revolución. Yo puedo decir que Castro ha hecho muchas cosas impresionantes. Positivas. Pero
es muy difícil respirar como inglés liberal demócrata en una sociedad en la que no hay libertad. De manera que usted reconoce lo que tiene de bueno y de positivo el castrismo, pero le resulta irrespirable a un liberal inglés que aterriza en La Habana, ¿no es cierto? Es muy difícil respirar en Cuba, para mí, pero hay muchas personas que no están de acuerdo conmigo. Y que respiran mejor. Sí, que respiran mejor. Y desde el punto de vista histórico que usted aludía hace un momento, ¿qué impresión tiene usted acerca de la suerte del pueblo cubano? Que siempre el pueblo cubano ha sufrido de ser un país pequeño, demasiado cerca a los Estados Unidos. Esa es, ¿cree usted, la resultante más importante de su investigación acerca de Cuba? Bueno, con una palabra, es una cosa más importante. En estos momentos, profesor, ¿qué es lo que está usted haciendo? ¿En qué trabaja? Preparo un libro sobre la idea de progreso, la historia de la idea del progreso. La idea del progreso, así en abstracto, suena como muy... como capaz de suscitar también varios volúmenes. No, uno solo esta vez. Y pequeño. Espero. ¿Tiene usted muchos alumnos en su Sí. universidad? Y generalmente los gustos de los jóvenes universitarios ingleses, ¿por qué se inclinan? En general hay demasiados historiadores. Muchos historiadores. Sí, demasiado. Demasiados. Pero mucho más que científicos. Ajá. Con un sentido riguroso y crítico. Algunos. Como en todas las cosas, hay unos mejores que otros, claro está. No, los mejores son en algunos tiempos son más apasionantes que científicos. Por ejemplo, he tenido muchos alumnos muy inteligentes, muy revolucionarios. ¿Ha tenido alumnos españoles alguna vez? Sí. ¿Y qué tal se han portado? ¿Los tiene? Sí. ¿Qué tal se han portado? Bien, muy bien. Muy disciplinada. Sí. Sí. ¿Son estudiosos? Siempre. Sí. ¿Tiene usted buena impresión en general acerca del estudiante español, del universitario español? Sí, mucho. ¿Y qué espera usted que vamos a tener la posibilidad de que esta nueva juventud española logre de una manera definitiva la convivencia y la concordia del país en el futuro? Creo que sí, seguramente. ¿Usted es optimista en cuanto a eso se refiere? Creyente. ¿Es creyente? Sí. Firme creyente. Sí. Parece que usted nos quiere, Mr. Thomas. Sí. ¿Que nos quiere? ¿Cómo no? ¿Y por qué nos quiere? No hemos hecho nada por usted. ¿Nos quiere solamente por qué? Es demasiado difícil a explicar. No se sabe nunca por qué se quiere a alguien, ¿no? Sí, pero creo que en general los españoles, España es un país europeo y puede jugar un papel importante en el futuro de Europa. Es un juicio político, pero es mi aviso en su visión del futuro del país, seguramente. No sabe usted cuánto le agradecemos, Mr. Thomas, que nos haya dicho todas estas cosas. Nos ha hecho usted muy felices, primero por conocerle en persona, por tener la oportunidad de este diálogo, por poder materializar así un diálogo que habíamos establecido antes de lector con autor, y porque como un hombre que ha mostrado siempre una gran neutralidad, una gran honestidad, una gran imparcialidad al enjuiciar nuestra guerra, pensamos que podría seguir siendo hoy un hombre capaz de vernos con la misma neutralidad y con los mismos buenos sentimientos y buenos deseos para el pueblo español. En nombre de todos ellos que están viéndonos esta noche, muchas gracias, profesor Thomas, y que sigamos mereciendo su amistad y que seamos merecedores de un libro